Panamá. Este es su nuevo programa La Voz, creado con el objetivo de asegurar la calidad de vida de los panameños. Nos encontramos con el señor Alexander Pineda, de la Asociación Nacional de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica y Familiares. Buenas noches. Buenas noches Alexander. A ti, Alejandra, también, y a tus cibernautas, y gracias por los minutos que me permites para poder expresar un poquito de las preocupaciones que tenemos como pacientes a lo largo de las situaciones que nos están ocurriendo en Panamá. ¿Qué consecuencias tienen para usted la falta de los medicamentos adecuados? Partamos por un hecho muy concreto, que la falta de medicamentos para cualquier tipo de paciente debe traer consecuencias desde fatales a consecuencias mucho más graves. Pero antes de llegar al punto de qué causa aún esta parte, es importante poder manifestar que en insuficiencia renal uno de los tratamientos óptimos para este reemplazo es el trasplante. Probablemente entre las cirugías que se han hecho en esta última década, probablemente el trasplante sea una de las que le permite a la parte médica el mejor realce a esta situación. Pero ¿qué resulta ser? Que esos son medicamentos que estos pacientes necesitan medicamentos de inmunosupresión, y hasta el año 97 la discusión científica de la inmunosupresión es todavía un mito. ¿Eso qué nos trae como consecuencia? Que los pacientes empiezan a tomar terapias que sus mismos cuerpos aún no aceptan, y la falta de estos medicamentos se mide exclusivamente en la sobrevida de los injertos. Entonces, ha sido una discusión mucho más amplia en el mundo, y que Panamá no escapa a esta realidad. Hemos podido ver cómo nuestros países alrededor tienen esta problemática, pero Panamá por primera vez logra incursionar en que los pacientes de trasplante solo usen medicación completamente original. Pero esa situación nos trae a una confrontación con las instituciones prestadoras de salud que no tienen la capacidad para dar una respuesta real, por un ente regulador que no tiene la solución concreta a este problema. En países como la Unión Europea, o Europa por decir más práctico, los países como en Europa han hecho una situación que se llama medicamentos insustituibles. Están claros que a estos pacientes con patologías muy específicas no se les puede cambiar un medicamento. O sea que no es más allá que hay una falta de medicamento, es que los medicamentos que consumen no pueden ser alterados, no pueden ser cambiados. Y resulta ser que en Panamá nosotros los pacientes estamos tratando de que esta realidad se pueda imperar en el país, pero la parte burocrática del Estado no nos ha permitido, cosa que nos ha tenido que llevar a tener que hacer manifestaciones en los últimos 2 o 3 años, recordándole los estudios clínicos que existen de esta materia, para que la parte que toma las decisiones de la compra de medicamentos esté consciente de que al cambiarle un medicamento a un paciente pone en riesgo no su vida, la sobrevida de un injerto. Y se espera que un injerto en trasplante, en el caso muy específico de nosotros de riñón, tenga una sobrevida de 12 a 15 años, que es una sobrevida de un trasplante excelente. Pero tenemos patologías de trasplante como el hepático, que usa medicamentos completamente mucho más sofisticados a los que ya usa el renal, y tampoco pueden ser sustituidos. Pero vemos cómo, y te repito, en Panamá esa realidad trasciende a que ahora los médicos que prescriben los medicamentos al paciente quedan a la deriva, porque son las instituciones legales las que van a decidir qué es lo que los medicamentos que van a tomar estos pacientes. Y por eso hemos insistido y estamos insistiendo, porque tiene que cambiar la visión que tiene Panamá sobre este tema. Trasplante, como te digo, ha sido recordado por el Papa Juan Pablo II como el acto más supremo de amor que ocasiona el hombre, y así mismo tiene que verse. Y la responsabilidad de nosotros, los dirigentes de pacientes, de las autoridades, es preservar que la donación de órganos de una persona que falleció o de una persona viva relacionada, le podamos ofrecer la mejor calidad de medicamentos que exista en el país. Y que exista en el país, no, que exista en el mundo. Pero porque todos los que estamos aquí somos pacientes y somos pueblo. Quisiera que usted se comprometiera con nosotros, porque cada uno de los que estamos aquí somos padres, somos madres, somos hijos, somos nietos.
Señor Alexander, en un Panamá ideal, ¿cómo usted piensa que deben proceder con los medicamentos? Te contestaría de una forma, creo que tu pregunta es una pregunta utópica. Y como utópica debo darte una respuesta utópica, ¿verdad? Para Panamá, resolver ese problema de los medicamentos y de lo ideal que sería aquí es simplemente una utopía. Porque te cruzas a la parte administrativa de las instituciones prestadoras de salud, que tienen procesos para hacer compras, igual que para procesos para comprar una silla, para comprar un auto. Son los mismos procesos. Panamá compra los medicamentos por precio, más allá de la calidad. Entonces son procesos que hay que pensar en cambiar. Hay que sentarnos como país a darnos cuenta que tenemos un serio problema en medicamentos de calidad, de abastecimiento y de esa esperanza que tiene cada ciudadano que va a buscar un medicamento para remediar un mal. Entonces, hablar de lo que me preguntaste, ¿qué sería? Sería algo utópico, pero te acabo de puntualizar problemas serios. El Estado tiene que reconocer que en medicamentos tiene que crear una autoridad que regule los medicamentos en Panamá. De lo contrario, pasarán los pacientes años y seguiremos décadas, porque tenemos más de 20 años de luchar sobre el mismo tema y nadie, porque desde nuestro punto de vista estamos en un mercado comercial donde se encuentran piratas y corsarios. Piratas que el rey les permite y corsarios que la reina les permite lucrar sobre las enfermedades de los pacientes. El medicamento que se consume en Panamá tienen costos completamente onerosos con respecto a toda la región, porque para dicha de Panamá, Panamá es considerado un país con un alto índice económico y no somos un país pobre. A Panamá no se le regala ningún medicamento ni vacunas, porque Panamá no está en ese tipo de condición. Entonces tenemos un problema serio de medicamentos, te reitero, y lo ideal va a ser una utopía. Pero antes que la utopía se cumple, nosotros los pacientes vamos a seguir insistiendo porque Panamá voltee la mirada realmente al problema que tiene. Es muy fácil prescribir un acetaminofén y esperar que a los 10 minutos le quite el dolor de cabeza y esperar que la misma acetaminofén lo haga en 30 minutos, pero el paciente no va a fallecer. Con nuestras enfermedades, la consecuencia trasciende al ámbito social y económico del paciente. Así que es importante decirle a todas las personas en sus países donde vean esta filmación que es tiempo de que el paciente pueda sentir el derecho de reclamar lo que merece. Porque el paciente no está reclamando el derecho a la salud, está reclamando el derecho que tiene a la vida. Así que te lo dejo a ti, Alejandra. Espero que las personas que vean nuestro documental puedan realmente hacer conciencia en Panamá y en sus países de la importancia de mantenernos educados. El paciente que más educado esté es el paciente que mejor sobrevida va a tener a su enfermedad. Muchas gracias por acompañarnos, señor Alexander.